En el Callao. Muy bien, ahora le damos la bienvenida a nuestra invitada esta mañana. Se trata de la doctora Romy Chan, a quien nosotros siempre le pedimos consulta porque es muy didáctica a la hora de explicar todos estos temas técnicos, legales, tan complejos. Doctora, bienvenida al programa y gracias por ayudarnos, ¿no?, a tratar de entender todos los alcances que tienen las últimas declaraciones de Jorge Baratti y los casos tan importantes en ciernes hoy en nuestro Poder Judicial porque involucran a los más importantes actores políticos de nuestro país. Así es, casi todos expresidentes de la República. A ver, vamos a hacer esto paso a paso. Primero, lavado de activos versus corrupción. Corrupción implica que ha habido un pago a cambio de un favorecimiento en una obra específica cuando uno ha sido gobierno. Así es, una coima, ¿no? Lo que Así popularmente es, un soborno. Exacto, un soborno. Eso es un acto de corrupción, el pagar por algo que, de repente, a un funcionario, ¿no?, por algo que yo quiero conseguir y que es contrario a la ley, ojo, también pagarle por algo que es conforme a la ley. Claro, eso es cohecho. Exacto, pero por lo que el funcionario no tiene por qué cobrarme, ¿no? Entonces, eso es corrupción. ¿Lavado qué implica? El lavado de dinero, como su nombre lo dice, es lavar el origen ilícito, el dinero ilícito, blanquear el dinero ilícito para introducirlo en el mercado y darle la apariencia de legal. Eso es el acto de lavado. Lo que pasa es que muchas veces este dinero que se lava proviene de las coimas o proviene de los beneficios de la corrupción. Entonces hay cierta conexión entre la corrupción y el lavado, pero como podría haber también con el narcotráfico. Los narcotraficantes ganan dinero ilegal y lo que buscan es meterlo al mercado dándole la apariencia de legal para poderlo gastar, ¿no es cierto? Eso es lavar dinero. Vamos a ver caso por caso, porque cada caso tiene sus alcances e implicancias específicas, y yo creo que lo responsable es no generalizar y tratar de entender cada caso. El primero, el de Alejandro Toledo. Ahí hay un caso de corrupción, porque Odebrecht ha admitido que ha pagado una coima, cada vez, además, resulta que es mayor la coima, ahora son más de 30 millones, al comienzo admitieron solo 20. Bueno, en total para esa obra que se extiende a lo largo de 2 gobiernos, pero ya hablaremos de Alan García más adelante, es 45 millones. Esas coimas fueron canalizadas a través del empresario Joseph Maiman, que usó sus cuentas para tratar de tercerizar o diluir este dinero que no puede ser rastreado y termina en Costa Rica en las cuentas de Coteva. De esas cuentas de Coteva, Alejandro Toledo utiliza parte de ese dinero para pagar su casa en Casuarinas, la compra de una casa nueva que supuestamente era para su suegra, y su casa en Punta Sal. El círculo cerrado. Exacto, porque ahí hablamos de un dinero ilegal, una coima, que justamente como quiere ser utilizada para comprarse bienes y por tanto dar solvencia a la persona, se utiliza un testaferro, un intermediario que puede ayudarle a blanquear ese dinero en el mercado. O sea, la consecuencia del delito de corrupción, del soborno, es el lavado de activos. Normalmente, ¿no? Pero aquí hay un problema, porque Coteva está aparte, no se han unificado el caso de corrupción con el de lavado de activos, porque el caso de Coteva es más antiguo y nunca se pudieron unificar. Yo le preguntaba en algún momento a Pablo Sánchez por eso cuando era fiscal de la Nación y cuando el caso lo estaba viendo Hamilton Castro y todavía no había un equipo especial que unificaba lavado y corrupción como es ahora, y lo que aduce en ese momento Pablo Sánchez es que estaba en el antiguo código de Coteva. Es que este caso es muy antiguo, ¿no? Pero hay que verlo con calma. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero es un delito independiente. Está vinculado, por supuesto, al acto de corrupción, pero eso no significa que no puedan investigarse ambas cosas en paralelo y por fiscalías distintas. Entonces, en estricto, no hay inconveniente con que el proceso de corrupción vaya por un lado y el de lavado por otro. Sí es cierto que en algún momento, evidentemente, para condenar por lavado, tengo que probar de alguna forma que el dinero que se lavaba venía de un acto de corrupción. El caso más claro es el de Toledo. Es clarísimo, ¿no es cierto? Ahí además él compraba bienes para él, o sea, claramente lavaba dinero para enriquecerse él, ¿no es cierto? Entonces no estamos hablando de un aporte a la campaña, no, hablamos de dinero que recibía él ilegalmente y que él buscaba lavar para colocar en sus cuentas y tener mayor solvencia económica aparente, ¿no? Ilegal, ¿no? Ahora viene aquí podemos hacer un puente interesante, porque ayer lo que ha declarado Barata es lo que yo supe a través de los representantes de Alan García, se entiende que es el secretario y persona de confianza, Luis Nava, es que ellos sabían, porque Maiman supuestamente les había informado que ellos habían pagado coimas a las obras. Lejos de ellos llamarle la atención a Odebrecht o dejar de hacer negocios con Odebrecht al saber que es corrupta o denunciar estos hechos, lo que dan a entender es, ok, sigamos haciendo negocios con ustedes de esta forma ilícita. Y la persona encargada de hacer todas estas coordinaciones oscuras va a ser
Luis Nava, que usa mi nombre, según Barata, o así lo entendía él y la empresa, para lograr que la empresa se vea favorecida a cambio de estos pagos ilícitos. Sí. Y además dice algo bien interesante, ¿no? Utiliza el término los Maiman de Alan. Ahí está, pues. Y cuando habla de Maiman, todos sabemos que en el caso Toledo está claro, y Maiman de alguna manera lo ha aceptado, que es el testaferro de Toledo. Entonces, al dar este calificativo, de alguna manera lo que nos está diciendo es los testaferros de Alan, ¿no? O sea, no había dinero entregado a Alan, claramente, eso, creo que sobre eso no hay mayor duda. Directo no, pero a través de otras personas. Aquí hay actos de corrupción y lavado de activos como consecuencia de los mismos. Aparentemente sí, de lo que acaba de decir ahora Barata, surgirían esos elementos que reforzarían la posición o la hipótesis de la que partía el fiscal. El caso de Transportes Don Reina. Todavía no hemos entrado al detalle en eso, pero se han inmovilizado las cuentas y se ha puesto mucha atención sobre eso, porque Odebrecht le facilita la adquisición de camiones. No tenía capacidad Transportes Don Reina, que finalmente terminó siendo del hijo de Luis Nava, ¿no es cierto? José Antonio Nava Mendiola. No tenía capacidad, según testimonio de algunos otros mineros que trataron de ayudarlos en su momento, como el caso de Alfredo Sánchez Miranda, que dijo: yo traté de ayudarlo porque era mi amigo, pero su flota era un desastre. No había forma de que una empresa minera como Odebrecht contrate a Transportes Don Reina. Entonces, Transportes Don Reina les facilita, triangulando a través del Banco Continental, la adquisición de una flota millonaria, que era suya. ¿Para qué? Para después contratarlos. O sea, tercerizan un servicio que ellos podían haber tenido gratis, porque eran sus camiones. Claro. Y encima, José Antonio Nava Mendiola, según el testimonio de Barata, le reclamaba que por qué no tenían más participación como una especie de coima también. ¿Es esto? ¿Favorecer a esta empresa se puede entender como un acto de corrupción? Claro, y ahí yo creo que esa investigación tiene que ir ligada a si en efecto los servicios se prestaban o no, y si eran ellos quienes prestaban los servicios, o finalmente era Odebrecht quien se financiaba el servicio y daba una apariencia de que estos eran los que le daban el servicio para tener una justificación para transferir dinero. Si eso se demostrara, claro, estaríamos nuevamente a un mecanismo para eso lavar usaban dinero. Mucho también. Es importante lo que menciona, doctora, porque estos doleros o en el caso de Ubirací Santos o Hernando Silva, que eran los que hacían líquido el dinero, buscaban precisamente que empresas con los que ellos tercerizaban servicios simulen facturas para ellos poder hacer líquido el dinero de una obra en la que saben que había sobreprecio y que podían tener margen para hacer este tipo de pagos ilícitos. Característico con el lavado de dinero, ¿no? Como necesito darle apariencia de legal, tengo que encontrar intermediarios, es la técnica del pitufeo, varias personas que me depositen en mi cuenta, crear negocios fantasmas para justamente justificar ingresos, incluso pagando a los impuestos que correspondan, porque el objetivo no es ese, el objetivo es blanquear el dinero para luego invertirlo en otras cosas. Y muchas veces, como por ejemplo ocurre en el caso del narcotráfico, para invertirlo en nuevamente actividades ilícitas. En el caso de Alan García, según el testimonio que hemos escuchado ayer, ahora hay que tener mucha serenidad, por supuesto. Estas son investigaciones sumamente complejas, claro, al más alto nivel, que implican a un expresidente de la República, en acto de corrupción nada menos, un expresidente que ha tomado la drástica decisión de quitarse la vida. Entonces, para mí es irresponsable que salgan o de un lado o del otro. En primer lugar, lo que ha hecho Erasmo Reina es inexcusable, es una vergüenza y ha sido catalogada por el propio abogado de Barata como un acto repudiable. Es una falta ética, ¿no? Así es. Entonces, eso está mal. Él quiso conseguir algunas declaraciones escuetas para luego viralizar esto en redes y tratar de limpiar de manera apresurada el nombre de Alan García. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo, porque este es un proceso largo y delicado. Ha entregado 4.000 folios, nada menos, Jorge Barata, que tienen que ser debidamente cruzados y comprobados, y las rutas del dinero, si es que llegan a Alan García, tienen que ser demostradas por los especialistas en corrupción y lavado de activos del equipo especial. Y esto es un trabajo tedioso, largo y minucioso, y que cuando tenga conclusiones claras será visto en el proceso judicial. Tampoco podemos condenar a Alan García a estas alturas, pero sí hay muchos testimonios que lo complican aún más. Yo creo que hay que ser muy responsables con esta información que llega desde Brasil. Y hay que tomar en cuenta que la información que se va a validar, a analizar, es la que está en el expediente. Estos audios, videos que puedan haber salido con conversaciones... Claro, pero los usan para generar un impacto mediático, pues. Exacto, pero son irrelevantes jurídicamente hablando, ¿no? O sea, jurídicamente lo que importa es lo que está en el expediente, y si bien no va a llegar a haber un pronunciamiento
específico respecto al señor García porque él ya falleció y se extingue la acción penal, lo cierto es que no debemos olvidar que hablamos de una organización criminal en la que en principio, según lo que dice el fiscal, él habría sido parte. Entonces, lógicamente, de las conclusiones que se lleguen respecto al resto de la organización, podemos deducir algunos hechos, ¿no? Vamos al siguiente caso, el presidente Ollanta Humala y, bueno, su esposa, que ejerció un poder real en el gobierno de Ollanta Humala, Nadine Heredia. El testimonio de Jorge Barata es que en este caso hay un destino de fondos que provenían del propio presidente Lula da Silva a través de Marcelo Odebrecht, de una cuenta especial que él tenía, que manejaba el italiano Palocci, ¿no? Que era la cuenta que estaba asignada para los intereses de Luis Ignacio Lula da Silva. Se entiende que es una fuente de dinero ilícita y el mecanismo a través del cual este dinero fue entregado a los Humala fue en parte directamente a Nadine Heredia en un maletín que además está detallado en las agendas que servirán también para corroborar esto como pruebas, en la famosa página que dice Crepiere, y ahí un detalle de una entrega de dinero millonaria. Inicialmente negadas, ¿no? Y luego aceptadas. Bueno, pues ahí está. Y este dinero luego se utiliza en parte, efectivamente, para ingresarlo a las cuentas del Partido Nacionalista a través de aportantes falsos, como es el caso de Fuerza Popular, y además ella utiliza otros dineros falsos, no sabemos si estos, otros dineros ilícitos, no sabemos si estos, para adquirir algunos bienes, como pagar su casa, pagar hipotecas en el banco de crédito, donde también hay una investigación previa respecto de los fondos que venían de Venezuela, CaixaMac, Macarén, todo lo de Belaún del Ocio, estos simulaciones en contratos por Centro Capilares y Palma Aceitera, etcétera, ¿no? Que es el caso que se reabre porque había sido cerrado y que lo coge en ese momento el fiscal Rojas y que ahora finalmente lo tiene pues ya de manera central el fiscal Germán Juárez. Ahí hay lavado de activos. Según la imputación de la Fiscalía, sí. Y además porque ahí pasa algo curioso, ¿no? La imputación abarca el justamente haber utilizado el dinero que se ingresaba al partido para beneficio personal, o sea, claramente era para enriquecerse. Y para la tarjeta de crédito, ¿no? Famosa. Por ejemplo, también. ¿no? Para la tarjeta de crédito. Entonces, caso muy similar al de Toledo, hablamos además de dinero que no necesariamente viene de la caja 2, de los otros casos de operaciones estructuradas, hablamos de dinero en general que se podía presumir tenía un origen indebido, un origen ilegal. ¿Cómo funciona eso? Si viene alguien con un maletín y me dice, oye, yo te doy esto pero no sabes nada, ¿yo puedo presumir que me está entregando un dinero ilícito o no? Lógico, porque además en el Perú, recordemos, todas las transacciones tienen que ser bancarizadas. O sea, a partir de determinados montos, que estamos hablando de 5.000 soles, todo tiene que ser, o menos incluso, todo tiene que ser bancarizado. Entonces, si alguien viene con un maletín de 30.000 dólares, 50.000, 150.000 dólares, evidentemente tengo que presumir de dónde viene el dinero. Es la primera pregunta que uno tendría que hacer. Ya, pero ¿y si yo utilizo ese dinero para insertarlo en las cuentas, pasando por debajo del radar de la UIF, menos de 10.000 a través de diferentes aportantes falsos que no tienen cómo justificar la entrega de este dinero porque no tienen ellos la capacidad de entregar esos fondos de 20.000, 10.000, 50.000 soles y además todos los montos son iguales en el registro que hemos visto. Un poco descarado el tema. Por eso, ¿no? Entonces, eso, digamos, ¿qué parte del delito de lavado configura, si es que configura el cierre, digamos, o el paso final para tratar de blanquear este dinero? Claro, es que ¿qué es lo que ocurre? Justamente como todos saben que está bancarizado, que el sistema rige bancarizado y por tanto hay montos mínimos con los cuales yo puedo ir al banco y meter dinero, es que se utiliza para el lavado de activos algo que se llama la técnica del pitufeo. Es decir, utilizo a varias personas, pitufos, ¿no?, que van de a poquitos ir metiendo el dinero para luego hacer un monto mucho más grande, pero que como fue ingresado de a poquitos en el sistema financiero, es difícil de detectar para los bancos, no configura, no llega a ser una operación sospechosa. Ahora, salvo el Hospital Lorena, en el caso de Ollanta Humala no hay corrupción, ¿no? No han admitido que han pagado para hacerse ninguna obra. Lo que digamos, la gran búsqueda es el gasoducto, ¿no? Una obra pues enorme por la que la gente dice es imposible que si en todos los otros casos has pagado coimas, no aceptes que en gasoducto ha habido un pago ilícito a Ollanta Humala. Pero ellos no aceptan eso y no hay hasta ahora ninguna investigación por corrupción, solo por lavado de activos. Y lo cierto también es que lamentablemente nosotros tenemos que regirnos en el plano jurídico con lo que se puede acreditar. Y ahí sí va a haber un inconveniente, porque si no se puede acreditar un origen ilegal, no se puede acreditar un acto de corrupción,
porque no lo reconocen, porque no hay pruebas, no hay elementos, lo que no significa que no haya habido, pero no hay cómo acreditarlo. Lo cierto es que, ¿qué estaría lavando? Si el lavado sí, implica... ahí está la pregunta. Este es un debate interesante, doctora, y usted ahí nos abre las puertas para poder tocar este tema tan importante, que es el origen ilícito. La caja 2, se entiende, se retroalimentaba de sobrevaloraciones y actos de corrupción, y era una contabilidad paralela, es decir, dinero negro. Pero eso en Brasil todavía no está establecido así. Y ese es el gran problema que creo que va a tener que asumir el Ministerio Público luego, ¿no? Y es un poco lo que preocupa cuando uno mira el tema de las prisiones preventivas, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder establecer lavado, tengo que establecer algo que lavar. O sea, tiene que haber un dinero negro que lavar. Y ojo, Odebrecht no ha aceptado temas de lavado. Bueno, ayer Barata decía, bueno, yo no sabía que venía de la caja 2, o sea, tratando un poco de sacar cuerpo, pero sí se entiende que si él no sabía que era de la caja 2 significaba yo no conocía el origen ilícito. O sea, también está implícito en sus declaraciones que caja 2 igual malo. Pero ojo, eso todavía es un debate en Brasil que está pendiente de ser resuelto. ¿Qué tiene que pasar para que eso Tenía que establecer, o sea, si se lograra en Brasil establecer formalmente que ese dinero era dinero negro, dinero ilícito, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí podríamos decir todo lo que vino pagado de la caja 2 claramente era ilícito. ¿Y eso qué pasa si en Brasil no se determina que es así? Yo creo que la Fiscalía va a tener un serio problema para establecer imputaciones, para conseguir condenas. Porque, ojo, ¿qué pasa con el lavado de activos? El lavado de activos te dice, tú puedes investigar, tú puedes procesar, tú puedes juzgar a una persona no habiendo aún probado el origen ilegal del dinero. Pero para condenarlo... Eso es nuevo, ¿no? Porque antes sí. Antes y complicaba mucho los casos de lavado de activos. Muchísimo. Bueno, antes había muchas posiciones. O sea, si ahora hay una sí, sospecha razonable, puede que el dinero viene de un origen ilícito, pues evidentemente se puede proceder al caso. Pero si el origen finalmente en el juicio no se demuestra, ya que es ilícito, se cae todo el caso. Porque entonces, ¿qué estaría lavando? No puedo lavar algo que es blanco. Pero lo de la caja 2, el Departamento de Operaciones Estructuradas, tiene toda una estructura de organización criminal, pues, ¿no? Todo codificado, se ingresan dinero fruto de sobrevaloraciones, se sacan dinero de ahí para pagar coimas. No puede ser una contabilidad sana, tiene que ser una contabilidad paralela ilícita, negra. Bueno, es una organización criminal, Odebrecht ha funcionado como tal. Nos pasa como con el audio de Reina, ¿no? Podemos nosotros suponer, podemos pensar, podemos sacar conclusiones, pero lo cierto es que lo que no podemos acreditar no se puede utilizar en un proceso, porque nos guste o no nos guste... O sea, en los casos de lavado se puede caer esto si finalmente lo de la caja 2 en Brasil no procede. Yo creo que sí. Y además, si en Brasil se determina que caja 2 es dinero ilícito, está ya el círculo está cerrado en todos estos casos que hemos mencionado. Por lo menos en los que hemos mencionado sí, porque hay algunos matices en otros, ¿no? Pero sí. Estábamos en Humala. ¿Quién viene? En el de Keiko, por ejemplo. Keiko Fujimori. Es interesante porque ya no ha sido gobierno. Así es. Pero los aportes también vienen en maletín, son cientos de miles de dólares entregados por debajo del radar. Aquí hay una cuestión interesante, porque en un mismo caso de financiamiento se puede ver lo que la empresa aduce como un financiamiento legítimo, que son los 200.000 que a través de Confiep aportan en una bolsa, como una especie de grupo de interés especial o de un lobby interesado en apoyar la campaña de Keiko Fujimori, porque los empresarios querían que la propuesta de gobierno que ella representaba ganara, porque veían a Ollanta como una amenaza para los intereses de los empresarios. Estos son los famosos grupos de interés especial que hay en Estados Unidos, que son absolutamente legales, pero aquí todavía hay sombras sobre esto, ¿no? Pero en fin, ellos dicen, estos 200.000 que Confiep me pide a mí, yo los saco de mi contabilidad legal. Sí. Pero los 100.000 sí vienen de la caja 2, ¿no es cierto? Y ahí es donde se generan los recursos para pagar a la campaña de Keiko Fujimori a través de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. ¿Cómo funciona ahí? Y cómo en estos dos ejemplos tenemos el caso del financiamiento ilícito y del potencialmente ilegal. Ilegal, así es. Lo que pasa es que cuando el financiamiento es lícito, y han habido casos de personas que han querido aportar también, pero que no querían que su nombre figurara, entonces utilizaban a otros pitufos, por así utilizar el término técnico, ¿no? Para, de alguna manera, introducir el dinero en las cuentas sin reflejar su nombre. Pero el dinero era legal, o sea, el origen del dinero era totalmente legal, eran haberes... Como lo que quisieron dar a entender, bueno, que en realidad es una versión poco creíble de mi amigo Humberto Abanto y su defendido Jaime Yoshiyama, que había un millonario, pues Rasmus Echecopar, que había entregado el dinero de sus fondos, pero que no quería aparecer. Si fuese el caso eso... El problema es que ahí no hay nada negro que lavar. Entonces, el pitufeo...
no tiene sentido porque el pitufeo tiene lógica en un delito de lavado de activos donde hay un origen ilícito. El pitufeo per se no es un delito. El pitufeo per se no, es una modalidad para lavar Para dinero blanquear dinero, negro. que tiene que tener el origen ilícito. Si el dinero Ya. no es negro, si no es blanco, no hay nada ahí que hacer. Bueno, Porque, pero esa, ojo, no esa hay- explicación es poco creíble, ¿no? O sea, que viene una persona que no tiene cómo explicar nada porque ya murió y es un millonario que me dio la plata, entonces es legal. Ajá. Es un poco infantil, ¿no? Y ahí estará el reto probatorio también para la fiscalía. Porque lamentablemente, como Bueno, yo hay un digo, testimonio de Barata que entregó y ahí Sí. están Sí, el sí, sistema Drosis y toda la contabilidad que demuestra que efectivamente esos recursos se generaron para inyectarlos a la campaña de Keiko Fujimori. Lo que es peor, esto tiene que ver con Ollanta porque Barata, que era el operador de los intereses oscuros en Odebrecht aquí en el Perú, le reclama a través de Luis Mameri a Odebrecht, le dice: Marcelo, yo no puedo darle 3 millones a Ollanta Humala porque los empresarios me van a matar, nos van a odiar si se enteran de esto. Entonces hacen una conferencia tripartita, esto todo está en las declaraciones que han dado desde Ahora Brasil, sí. y en esta conferencia tripartita en la que participa Luis Mameri, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, le dice: oye, no le podemos dar 3 millones, Marcelo Odebrecht le dice: es una orden de Lula, no hay forma, eso procede sí o sí. Entonces, si quieres, auméntale 500 a Keiko, ¿no? Ahí viene la famosa anotación de aumentar 500 a Keiko, que es esa frasecita, es la que permite que se abra la carpeta fiscal en lavado de activos, porque la otra parte, que era AG, sí pasa a corrupción al haber sido gobierno. Entonces, aquí hay pruebas que demuestran que efectivamente habían intereses de financiar esto de una manera ilícita. Se entiende que para obtener favores después, pero en el caso de Keiko nunca lo sabremos porque no fue gobierno. Para empezar eso, ¿no? Y cierto, o sea, yo creo que hay que investigar todos los temas, hay que ver a qué conducen las investigaciones, eso es totalmente correcto, pero hay que distinguir también los supuestos, que es lo que tú venías haciendo al inicio, ¿no? Yo creo que ahí la Fiscalía va a tener que hilar fino, porque cuando ha lanzado la imputación, ha mezclado todo. Se ha dicho, todo viene de un origen ilícito, todo en la medida en que hay pitufeo implica lavado de activos, y eso yo creo en el fondo puede debilitar la posición si es que, por ejemplo, se llega a establecer que hay una buena parte que sí tenía origen lícito y que de repente el grueso... Bueno, pero o sea, este millón que vino de la venía caja 2... supeditado a ver lo que pasa. Sí. A ver, por blanquear $1 millón, ¿cuál es la pena? No, es la misma que por blanquear. Pero más, 100.000, a ver, dígame o sea, usted, pues. Bueno, en la modalidad básica estás hablando de como 6 años. Y en los agravantes, que es lo que se utilizan aquí, porque se habla de organizaciones criminales, podrías llegar hasta los 15 años de cárcel, ¿no? Por eso es que de alguna manera también, en respecto al tema de la pena, se justificaban las medidas de prisión. O sea, si el origen se determina es ilícito y la Fiscalía sostiene que hay una organización criminal adentro del partido político, porque eso también han intentado tergiversarlo los políticos para sus intereses. ¿Cómo puede ser un partido político una organización criminal? No, no puede ser, pero dentro o puede operar, utilizando el partido como una organización criminal para cometer ilícitos, sí hay responsables y ellos tienen que ser procesados. Por supuesto. ¿No es cierto? No significa que Exacto. Fuerza Popular sea una organización criminal, eso es falso. Y nunca lo ha dicho la Fiscalía. No, así tampoco, es. ¿no? Han dicho que dentro del partido había una organización criminal dedicada. Esa es la tesis de la Fiscalía. Tampoco eso todavía está demostrado en una corte. Pero usted ve que hay una dificultad para demostrar lavado. Yo creo que va a haber una dificultad técnica. O sea, ¿por qué? Porque lo que sí está claro, y es la médula del delito de lavado de activos, es que yo lavo lo que viene de un origen ilícito. Y eso es algo que finalmente, para arribar a una sentencia condenatoria en el tema de lavado, voy a tener que demostrar. Ese punto que han dejado para después. Que depende de lo que determine Brasil. Por eso es tan importante el acuerdo que se hizo con Brasil y es tan importante las declaraciones que se obtengan de allí, ¿no? Porque sin eso es muy difícil establecer el tema de la ilicitud. El caso más complejo, y para terminar, es el de Pedro Pablo Kuczynski, porque aquí, al él ser un muy habilidoso economista, ha utilizado una serie de recursos financieros válidos, pues no, porque era el socio y no era él, y era su empresa y no era su empresa, y finalmente el diseño financiero es un acto lícito que puede contratar la empresa. Ahora, la hipótesis de la Fiscalía es, bueno, eso lo hacen para que ya deje de representar un obstáculo para los intereses de la empresa Odebrecht en el Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que empiece a hacer las cosas que Toledo necesitaba que haga para que proceda, ¿no?, esta licitación que querían de la IRSA. Pero ese es el caso más complejo. Es que ese es el caso, es un caso totalmente distinto, porque en el de Pedro Pablo Kuczynski hay que distinguir el tema de los aportes a la campaña, que eso primero no haga es su objeto, disclaimer, doctora, porque usted ha claro, visto el caso. De alguna manera, justamente por eso es que
quiero aclarar, ¿no?, que en la medida en que he hecho una consulta jurídica por ese caso, de repente lo conozco un poco más, No, no lo he tienen, visto más a o sea, fondo, no ¿no? hay lo que yo veo en el país, eso no, tiene, no hay problema, usted se dedica a eso, pero hay que hacer el disclaimer antes. Sí. Yo también soy periodista y de repente es necesario que yo haga algún disclaimer por algún conflicto de interés que tenga. La cosa es hacerlo. Ese Sí, es pues, el problema. ese es el asunto, claro. Entonces, sí quiero aclararlo, ¿no? Claro, Porque, pero está bien. Pero en todo caso, lo que sí nos pueda decir sobre el caso Westfield. Sí, yo creo que, como les decía, hay que distinguir. Un tema es el tema de los aportes, que no es objeto de la prisión preventiva que se ha dado ahora, y el otro es el tema de Westfield Capital y First Capital. Lo curioso, yo creo que hay que partir de eso, es que ya han dicho en Brasil que respecto a Westfield Capital y a First Capital no ha habido ningún pago irregular. Es más, son casos que no están en el acuerdo de colaboración, porque el acuerdo de colaboración implica, yo hablo respecto de los hechos en los que reconozco responsabilidad. Así es. Y lo que han dicho allá es, este caso no, porque acá no ha habido nada irregular. No significa que no esté investigándolo el equipo especial. Por supuesto. Entonces, ¿qué dice el equipo especial en ese contexto? Dicen, sí, ok, no ha habido ningún pago irregular respecto a eso, y vienen ahí con la hipótesis de lo que pasa es que en la contratación de la empresa, de alguna manera, era el beneficio que se iba a dar. Bueno, ¿y eso? ¿Ya? Y por eso dicen que habría un tema de lavado de activos. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema aquí? Pero para lavado... Ese es el asunto, ¿no es cierto? Ese es el asunto. Porque, para lavado no, pues, o y sea, sobre hasta todo, corrupción lo podrías jalar, o negociación incompatible. ¿no? Claro. No, yo porque creo que ahí sí hay un conflicto de interés evidente. ¿No? Uno puede estar en los dos lados de la mesa Pedro Pablo Kuczynski. Claro, por supuesto. Y eso tiene que ser una práctica condenada. ¿Cuál es el problema? Que por el delito de negociación incompatible, como la pena no es muy alta, ya estaría prescrito. Entonces la Fiscalía ha ido por lavado, pero yo creo que ahí sí va a tener muchas dificultades. Y por corrupción, digamos, él sirvió como soporte para los intereses que sabemos ya estaban manchados por la corrupción en el caso de Alejandro Toledo, era casi el segundo del presidente, estaba en proinversión, sí. Y efectivamente hace una serie de gestiones. Ahora, Nakazaki dice son decretos supremos, ¿sabes? Eso es el presidente, solo lo refrenda políticamente el presidente del Consejo de Ministros, pero, o sea, no solo son los decretos supremos, hay otras gestiones que él ha hecho también para viabilizar que Odebrecht pueda acceder a esta obra, porque estaba impedido, de hecho, por ley, y eso todo se cambió con el aval de Pedro Pablo Kuczynski para que Odebrecht finalmente salga favorecida con esta obra que sabemos fue fruto de un acto de corrupción. Claro, el único problema con esto es que ya en Brasil han dicho que no le pagaron nada por eso. Por eso es que viene la hipótesis Pero del él le fiscal, da el soporte a Toledo para que pueda favorecer a esta empresa. O sea, no como cómplice de Toledo en este caso por estos actos de corrupción, por más que él no haya recibido directamente dinero ya no conozco y el beneficio de él haya sido, bueno, te contratamos pues para que no fastidies, ¿no? Ya no conozco el nivel de detalle respecto a la relación que pudo haber tenido el Pedro Pablo Kuczynski con Toledo y si sabía o no sabía, porque ojo, para hablar de un tema de complicidad tendrías que establecer que él de alguna manera sabía perfectamente que le pagaban una coima y estaba ayudando a que le den la coima, lo cual tampoco sería muy lógico, ¿no? Porque ayudar a que le den una coima sin recibir nada a cambio. Bueno, no le contrataron en Westfield, pues sí, ahí pero yo cobro millones, ¿ah? Es que yo o sea, el creo bono de éxito por un diseño financiero de 100 millones, pues ¿cuánto es, no? O sea, sí, son ganancias millonarias. Fue $1 millón, aproximadamente, unos 2 millones en total. No está mal, ¿no? Pero ojo, claro, pero independientemente del monto, yo creo que sí hay un punto débil en esa teoría, que finalmente esa es una hipótesis que maneja la Fiscalía, ¿no? Que es que los contratos, que uno, que Odebrecht trabajó con varios estructuradores financieros, o sea, con lo cual no es que el arreglo era que todo se lo damos a la empresa de Kuczynski. Segunda cosa, contrataron al BCP y se hizo con el BCP. Y respecto al BCP no hay ningún cuestionamiento, no hay ninguna duda. Y el BCP dice, no sé por qué firmamos lo de Olmos con Westfield, o sea, y vino Sepúlveda y firmó por Westfield, Westfield siendo una empresa de PPK y siempre será. Y al final cuando teníamos que repartir 2.050.000, era 1.025.000 para uno, 1.025.000 para el otro, señor Westfield, venga a cobrar su 1.025.000, y dijeron, no, págale a First Capital porque es de Sepúlveda. Sí. Eso es sospechoso, ¿no? Pero lo cierto es, y ese es otro punto que habría que ver, es esos contratos que se hicieron, como te lo decía, eran por éxito. Si hubieras, o sea, vamos en la lógica del fiscal, ¿no? La lógica del fiscal es, no, que yo aseguro la contratación de la empresa. El éxito en gran parte era de Pedro Pablo Kuczynski en Proinversión, pues se ponía su sombrerito y yo pruebo. No, o sea, me refiero al éxito de si se conseguía el financiamiento, bueno, por el diseño recién financiero. Se pagaba la... Eso es un poco raro, ¿no? Porque cuando tú dices, oye, yo aseguro que te voy a contratar, aseguro que te voy a contratar y por tanto, hagas bien el trabajo o hagas mal el trabajo, te voy a pagar. Pero eso no se daba aquí, eran contratos de éxito, ¿no? Eran, si consigues el financiamiento te lo doy. Y además otro detalle. Lo que pasa es que Pedro Pablo Kuczynski podía conseguir el financiamiento donde sea. Yo lo he visto en Nueva York, es una estrella de rock, Kuczynski, olvídate. Pero no lo están contratando porque sea muy hábil en su manejo financiero internacional, sino porque finalmente él estaba también en el ejecutivo. Era un win-win. Ya al dicho, justamente ahora con estas declaraciones de Barata, ya se ha mencionado que en realidad se le contrata no a él,
se le contrata a Sepúlveda por las capacidades que él tenía y al Banco de Crédito. Hemos investigado y resulta que Sepúlveda sí es un tigre, ¿no? Es un tigre en el negocio. No, por supuesto. Además, ojo, la empresa de Sepúlveda, First Capital, bueno, es lo que está pidiendo el fiscal, ¿no? Que ahí venimos al tema también, al segundo tema, ¿no? Las prisiones preventivas. O sea, es que pedir prisión preventiva en un contexto como este, donde realmente no está claro, ni siquiera es parte del acuerdo de colaboración. Bueno, en el caso de Keiko había obstrucción política para ese es otro tratar supuesto, era otro supuesto. de frenar la búsqueda de la verdad. En el caso del chofer, de la secretaria, del mismo Sepúlveda, ¿no? O sea, claro, ahí tú dices... Se puede hacer el reclamo de que el chofer, la secretaria y Pedro Pablo Kuczynski no son una organización criminal. ¿No? Pero bueno, así está la ley y ellos tienen que manejarse dentro de esos parámetros, hacen lo que pueden. Hay que apoyar sin duda el trabajo del Ministerio Público en estas importantes diligencias, pero también es importante, como hemos hecho hoy día con usted, doctora, tratar de aclarar los detalles para entender realmente la verdadera dimensión y alcance que tienen todos estos temas tan complejos. Por supuesto. Muchas gracias por haber estado aquí. Romy Chan, especialista en todos estos temas legales que son muy complejos y que merecen mucha serenidad y mucha responsabilidad para lograr que los procesos lleguen a conclusiones y ahí recién podamos decir, este es culpable, este se va a la cárcel y este no. Muy bien, ahora vamos a hacer una breve pausa y volvemos porque Daniel Llovera tiene más información para nosotros desde...